Gracias, Carlos, y gracias a Flaxo por esta invitación tan interesante. Tú lo decías bien en tu introducción, ¿no es cierto? Que este es un tema del que se habla bastante, pero que a veces no sabemos si todos estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de ideas diferentes respecto a lo que cada uno entiende, ¿no es cierto?, por lo que es la clase media, ¿ya? Además encuentro de ser un tema apasionante, obviamente es muy oportuno, producto, ¿no es cierto?, de las circunstancias que está viviendo el país debido a la pandemia y a las dificultades económicas que se están derivando de esta. Entonces, yo tengo una presentación, voy a poner el cronómetro para no pasarme. ¿Se ve bien, cierto? Sí. A ver, lo primero, decir que actualmente, como bien decía Carlos, no existe una definición oficial de lo que es pertenecer a la clase media, y pongo ese una entre comillas, porque en el fondo hay obviamente muchas definiciones que están dando vueltas, muchas interpretaciones, pero no existe algo como una sola que nos permita, ¿no es cierto?, a todos estar totalmente de acuerdo de quién es de clase media, a qué nos referimos en concreto con esta definición, ¿ya? Entonces, este término o este grupo se puede analizar y se analiza obviamente desde múltiples dimensiones. Uno podría pensar en la categoría ocupacional, en el nivel educacional, en el acceso a la vivienda, consumo, y la verdad es que una variable transversal a estos elementos, que es el ámbito, ¿no es cierto?, desde el cual yo he estudiado este tema, tiene que ver con el ingreso monetario del hogar, ¿ya? Y en ese sentido la literatura propone a grandes rasgos dos metodologías. Uno tiene que ver con definir la clase media sobre la base de umbrales absolutos de ingreso, es decir, un valor, ¿no es cierto?, que se puede ir reajustando en el tiempo, pero que no varía en relación, por ejemplo, a los ingresos medios o a la mediana de ingresos del país, o bien un umbral relativo, que sería como el que utiliza la OCDE, que sí depende, ¿no es cierto?, de los ingresos medios del país en cada momento del tiempo, ¿ya? Entonces, el ejercicio o el estudio que yo he hecho ahí con otra investigadora que se llama Catalina Larraín, es que a partir de la metodología que utiliza el Banco Mundial, nosotros empalmamos, ¿no es cierto?, eso con la medida de pobreza oficial que tenemos hoy día en Chile, y también con la propuesta de medida de vulnerabilidad que propuso en su momento la Comisión para la Medición de la Pobreza. ¿Por qué es necesario hacer este empalme? Porque la definición del Banco Mundial, si uno la aplica para el caso de Chile, arrojaría que hay personas que están en situación de pobreza según nuestra definición oficial y que según la del Banco Mundial están dentro de la clase media. Entonces, para que no ocurra, ¿no es cierto?, esta como duplicidad, lo que nosotros hacemos son hacerlas compatibles y definimos ciertos umbrales absolutos, ¿ya? Y estos umbrales los construimos sobre la base entonces de los ingresos de los hogares, ¿ya? Y bueno, y no solamente definimos lo que es la clase media, sino que también definimos, ¿no es cierto?, otros niveles socioeconómicos. Entonces, bueno, también quizás lo debí decir antes, pero también un poco el objetivo de esto es que cuando uno, dado que la medida de pobreza, ¿no es cierto?, era la medida oficial que teníamos y era como la única medida de caracterización de la población que se utiliza en el país, eso lleva a que quienes salen de la pobreza, ¿no es cierto?, se vean como un gran grupo. Pero obviamente que a medida que ese grupo es mayor también, van a haber más diferencias al interior de esto. Entonces eso también es lo que hace relevante poder construir estos niveles socioeconómicos, ¿no es cierto? Tratar de determinar si es que existen características comunes dentro de estos grupos que ayuden, ¿no es cierto?, a entender mejor cuáles son las circunstancias, las problemáticas, las carencias, los desafíos en relación a cada uno de estos grupos. Entonces acá uno podría encontrarse eventualmente con que no existe mucha diferencia entre estos grupos, o bien podría encontrarse con que sí existen ciertas diferencias. ¿Ya? Entonces esa es como un poco la finalidad, ¿no es cierto?, de estos análisis. Entonces, bueno, a partir de esta definición de clase media, nosotros llegamos a que la clase media serían aquellos hogares cuyos ingresos totales se ubican entre 1,5 y 6 veces la línea de pobreza equivalente para cada periodo, ¿no es cierto?, la línea de pobreza oficial que construye Ministerio de Desarrollo Social. Según la encuesta que hace en 2017, entonces, esto sería un ingreso del hogar para un hogar de 4 personas de aproximadamente entre 625.000 pesos y 2,5 millones. ¿Ya? Eso sería lo que nosotros identificamos que correspondería a una clase media. Ahora, obviamente que ese es un rango súper grande. Entonces, eso nos hace a nosotras también
determinar que es posible que haya una heterogeneidad y que puede ser necesario a su vez subdividir este grupo en otros 3 grupos que nosotras definimos como medio-bajo, medio y medio-alto, ¿ya? Entonces, aquí está en esta tabla cuáles son los umbrales que nosotras definimos para poder determinar quiénes pertenecen a cada uno de estos grupos, y ahí está, ¿no es cierto?, resaltado lo que les decía respecto a estos 3 grupos que conforman a esta gran clase media, que es un grupo obviamente muy amplio, pero también muy heterogéneo, ¿ya? Y ahí está la equivalencia según la línea de la pobreza para el año 2017, que se utiliza, ¿no es cierto?, para la medida, que es la última disponible que tenemos, que es la CACEN 2017. Entonces, en este gráfico, bien, con estos colores, yo muestro más o menos en función del número de integrantes del hogar, y en función del ingreso total del hogar para el año 2017, cada punto de este gráfico entonces pertenecería a alguno de estos niveles socioeconómicos que yo pinté con colores diferentes. Entonces, aquí uno puede ver que esta es como la línea, ¿no es cierto?, que divide a los distintos niveles socioeconómicos. No es una línea que crezca de manera lineal con el número de integrantes del hogar, sino que crece, ¿no es cierto?, proporcionalmente menos, y eso se explica por lo que son las economías de escala que se consideran, ¿no es cierto?, cuando se calcula la línea de pobreza, ¿no es cierto?, equivalente, ¿ya?, que crece cada vez menos que proporcionalmente a medida que aumentan los integrantes del hogar. Y aquí está entonces la distribución de la población del país sobre la base de las encuestas CACEN de los años 1990 a 2017, cómo se distribuye entonces la población en estos niveles socioeconómicos que hemos definido de la manera que señalé en la lámina anterior, ¿ya? Entonces acá se ve que, claro, en el año 1990 la verdad es que la clase media era bajísima, y como bien señalaba Carlos, la pobreza, ¿no es cierto?, abarcaba el 68% de la población. Ahora hay que decir, porque a veces acá las cifras de medición de pobreza uno tiende a confundirse, porque la metodología se cambió en algún momento, ¿ya? Entonces este 68% corresponde a, manteniendo, ¿no es cierto?, los mismos criterios de medición de la pobreza en cuanto a la utilización de los datos y en cuanto a el reajuste que se le hace a la línea. Entonces esa es la metodología actual, ¿ya? La metodología antigua arrojaba un porcentaje de pobreza menor, pero con la metodología actual recalculada, ¿no es cierto?, hacia atrás, da este 68% y también da estos valores de distribución de personas, ¿no es cierto?, que yo encuentro acá en este gráfico. Claramente, ¿no es cierto?, la clase media se ha vuelto de a poco o gradualmente el grupo mayoritario de la población, y la verdad es que eso también explica por qué cada vez es más tema, ¿no es cierto? O sea, el año 1990 era muy poca la gente que se sentía o que quizás pertenecía a estos tramos de ingreso, pero la verdad es que hoy en día se ha constituido como el grupo mayoritario del país. Entonces ahí están las cifras de a cuántos hogares, ¿no es cierto?, correspondería cada uno de estos porcentajes en lo que dice relación con la clase media, ¿ya? O sea, acá se ve, por ejemplo, que la clase media baja sería el grupo mayoritario dentro de la clase media y también el grupo mayoritario de la población, aunque se ve también que los otros grupos o estos subgrupos que conformarían a la clase media han ido creciendo, ¿no es cierto? O sea, en este gráfico uno puede ver que hay cierta como tendencia hacia la movilidad, hacia mayores niveles socioeconómicos. Ahora, como les decía, obviamente que este es un grupo muy heterogéneo, entonces como una manera de indagar sobre esa idea, acá hay varios datos. Bueno, como verán, este tema yo suelo, bueno, y en general los temas yo obviamente suelo abordarlo desde los datos, ¿no es cierto? Entonces, buscando algunas características que tengan relación con lo que es como la capacidad generadora de ingresos, uno podría decir, de los hogares, se encuentra que los hogares, ¿no es cierto?, de menores niveles socioeconómicos tienen un menor número de ocupados promedio por hogar, y que ese número va creciendo conforme uno avanza hacia mayores niveles socioeconómicos. Y eso se ve también al interior de estos 3 subgrupos dentro de la clase media, ¿no es cierto? O sea, la clase media alta tiene prácticamente el mismo número de ocupados que los hogares de ingresos altos, mientras que la clase media baja tendría un número mucho más parecido, ¿no es cierto?, a lo que son los hogares en situación de vulnerabilidad.
bueno, el número también promedio de personas por hogar también para poder contextualizar, ¿no es cierto?, la columna anterior. Ahora, los hogares que de acuerdo a lo que reportan en la encuesta CACEN 2017 no tienen personas trabajadoras que perciben ingresos o pensionados. Aquí también se ve que ese porcentaje es mayor a medida que estamos hablando de niveles socioeconómicos más bajos, ¿no es cierto? Y en particular se ve que la clase media, estos porcentajes son bastante bajos, aunque la clase media baja tiene un porcentaje bastante más alto que los hogares de nivel medio alto, ¿ya? En cuanto a la ocupación del jefe de hogar, se encuentra también, de nuevo, que acá hay una correlación importante con el nivel socioeconómico y que a medida que el nivel socioeconómico es más alto, la ocupación del jefe de hogar también es mayor, ¿no es cierto? Y acá de nuevo se observa una diferencia al interior de la clase media en la medida que los hogares que pertenecen a los niveles medios bajos tienen un menor porcentaje de ocupación de su jefe de hogar en comparación con los hogares de clase media alta, ¿cierto? O sea, de nuevo se va viendo que efectivamente estos grupos tienen diferencias importantes relativas a no solo, ¿no es cierto?, a esta clasificación basada en los ingresos, sino que también en relación a las características de los jefes de hogar o la capacidad, ¿no es cierto?, generadora de ingresos. Acá, a mi juicio, una materia que ha quedado bien de manifiesto con todo lo que vivimos con los problemas económicos y la pandemia, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el tener un contrato de trabajo. Acá se ve que la clase media, en el caso, acá solamente se examina para el jefe de hogar, no para todos los trabajadores. Entonces se ve que en la clase media en general hay un alto porcentaje, uno podría decir, de jefes de hogar que tienen un contrato de trabajo. Sin embargo, estos porcentajes difieren entre el grupo medio-bajo y medio-alto. Y la verdad es que uno también puede verlo en realidad desde la otra perspectiva, ¿no es cierto?, que hay un alto porcentaje de personas que pertenecen a este grupo, que son jefes de hogar y que no tienen contrato de trabajo, con todo lo que uno podría decir inestabilidad, ¿no es cierto?, asociada a esta situación. Y por último, lo que tiene que ver con la escolaridad del jefe de hogar, acá también se ve cómo va creciendo con el nivel socioeconómico y que de nuevo hay una diferencia importante al interior de la misma clase media. Ahora, a partir de esto uno podría decir que efectivamente se ve, ¿no es cierto?, que la clase media en realidad se encuentra en la mitad, algo que ustedes podrían decir, bueno, es bien obvio, pero es que la verdad es que no necesariamente. Uno podría encontrarse con que el grupo al medio, ¿no es cierto?, puede tener ingresos al medio, pero que sus otras características fuesen mucho más similares a uno u otro extremo, pero la verdad es que acá vemos que están bien en la mitad, ¿no es cierto? Y acá también un gráfico que a mí me parece bien relevante de cara de nuevo al tema que ha salido mucho hoy día a la luz, a la discusión pública, que tiene que ver con un poco con lo de la formalidad laboral, ¿no es cierto? Y que se encuentra que al interior de la clase media, si bien un alto porcentaje, ¿no es cierto?, tiene contrato de trabajo, de los trabajadores, ¿no es cierto?, de estos grupos socioeconómicos, tienen contrato de trabajo, emiten boleta, o bien los dos, que sería esta área azul. La verdad es que el área naranja muestra también los porcentajes de las personas de cada grupo socioeconómico que no tienen ninguno de estos. Uno podría decir que tienen entonces ingresos informales o mucho más inestables y que obviamente dan cuenta de las dificultades que se perciben en circunstancias como las actuales, en las cuales se suspenden las actividades y se dificulta, ¿no es cierto?, el poder mantener las fuentes de estos ingresos que son en un porcentaje importante inestables o informales, ¿ya? Ahora, relacionado con eso, en las próximas láminas voy a examinar cuáles son las principales carencias o riesgos que uno podría decir afectan a la clase media también, como para poder entender, ¿no es cierto?, si es que este grupo experimenta ciertas dificultades diferentes o especiales o más pronunciadas que el resto de los grupos socioeconómicos que aquí se han distinguido. Entonces, para eso, lo que hicimos fue utilizar la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es un indicador que se crea de manera complementaria a la pobreza por ingreso y que tiene como propósito poder identificar otras, uno podría decir, expresiones de la pobreza que no son recogidas a través de los ingresos y que por lo tanto se buscan recoger a través de estas dimensiones que están acá en esta tabla. So, por ejemplo, en educación se analiza la escolaridad, el rezago escolar o la asistencia de los menores de edad. Acá se me pasó la malnutrición,
forma parte de la dimensión salud, así como también adscripción al sistema de salud y la atención en salud, ¿ya? En la dimensión de trabajo y seguridad social está la situación ocupacional, la seguridad social, la jubilación, y acá de nuevo se me pasó la tabla porque habitabilidad corresponde a uno de los indicadores que forman parte de la dimensión vivienda y entorno, junto con servicios básicos y el entorno de la vivienda. Y la última dimensión, red y cohesión social, ¿no es cierto?, tiene los indicadores que están acá en la tabla. Entonces, bueno, acá lo primero que se hace es cruzar, ¿no es cierto?, los niveles socioeconómicos con la medida de pobreza multidimensional que se define como tener, ¿no es cierto?, carencias en más de algunas de estas dimensiones, ¿no es cierto? Y esta se calcula la pobreza dimensional al nivel de hogar. Entonces, acá se encuentra que, en general, obviamente, los hogares que presentan una pobreza por ingreso tienen, a su vez, una mayor pobreza multidimensional, pero lo interesante, uno podría decir, es que acá también se observa que la pobreza multidimensional, es decir, las carencias en estas dimensiones que están acá en esta tabla, la verdad es que son transversales a los demás también grupos socioeconómicos, si bien en porcentajes más bajos, pero la verdad es que aún así hay, ¿no es cierto?, problemáticas en cada uno de estos ámbitos. Entonces, ahora voy a ir uno por uno, ¿ya? En materia de educación, acá no se encuentra que exista carencia en términos de asistencia escolar de los niños y adolescentes, ¿no es cierto? Pero sí se encuentra que los adultos, es decir, mayores de 18, hay un porcentaje significativo que no completó el nivel de escolaridad correspondiente, ¿no es cierto?, a su edad y a su generación. Entonces, un 29% de los hogares de clase media tiene integrantes mayores de 18 años con una escolaridad menor a la debida, uno podría decir. Y a su vez se encuentra que en la clase media baja, este porcentaje es de 35,7%, es decir, acá se observa, ¿no es cierto?, una carencia bien importante que uno obviamente puede relacionar con la estabilidad de los ingresos, con el tipo de trabajo al que se puede acceder, y al final del día, ¿no es cierto?, con la fragilidad, uno podría decir, de las condiciones en las cuales se sostiene un hogar donde el jefe de hogar, no solo el jefe de hogar, sino que los mayores de edad tienen un nivel de escolaridad inferior, ¿no es cierto?, al que le corresponde para su edad y su generación. En cuanto a la dimensión trabajo, acá, bueno, por un lado está la carencia en ocupación, es decir, mayores de edad que no están trabajando, y ese porcentaje de carencia en los hogares de clase media llega al 8,7%, que es de nuevo al medio, ¿no es cierto?, entre los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad y los hogares de altos ingresos. Pero probablemente la carencia más importante que uno encuentra al interior de la clase media en esta dimensión tiene que ver con el ámbito de la seguridad social, que evalúa si los mayores de 15 años que están ocupados se encuentran cotizando en el sistema previsional, ¿ya? Y acá se encuentra que un 31,5% de los hogares de clase media presentan carencia en este ámbito, ¿ya? Y ese porcentaje es bastante cercano al 34,9% de los hogares vulnerables y del 36,3% de los hogares en situación de pobreza, ¿ya? Ahora, en los hogares de alto ingreso a mí me parece que el porcentaje de 18,2% de carencia también es bien relevante. Entonces, inspeccionando un poco más los datos, una alerta todavía mayor a esa carencia, a mi juicio, tiene que ver con que la mayoría de las personas que no se encuentran cotizando, ¿ya?, para su jubilación, están además en una edad próxima a jubilar, ¿ya? Dentro de la clase media se encuentra que un 44,4% de las personas que no se encuentran cotizando para su jubilación son mujeres mayores de 55 y hombres mayores de 60. ¿Ya? Esto es el año 2017, o sea, en realidad ese dato uno debiera, ¿no es cierto?, ir actualizándolo. Entonces, bueno, ahí en realidad más que como una amenaza ahí es inminente, es un riesgo inminente, ¿no es cierto? En el ámbito de la salud, al revisar los distintos indicadores de la pobreza multidimensional, la verdad es que uno encuentra que la carencia en términos de adscripción al sistema de salud o atención de salud al interior de la clase media es relativamente baja, ¿ya? O sea, existe un porcentaje que presenta carencia, pero no es muy relevante en comparación con el resto de la población. Entonces, hay otro dato que yo examino, que no tiene que ver con la pobreza, con estos indicadores de la pobreza multidimensional, pero que creo que puede ser un buen complemento, ¿no es cierto?, para tratar de entender carencias, riesgos, dificultades de este grupo,
tiene que ver con el costo asociado a las hospitalizaciones y tratamiento oportuno de enfermedades de mayor gravedad. De nuevo, esta información, ¿no es cierto?, la encuesta que hace en 2017, ¿ya? Entonces, según esta, se encuentra que un 50,5% de las personas pertenecientes a la clase media que manifestaron haber estado hospitalizados o haberse realizado una intervención quirúrgica, señalaron haber realizado algún pago por ello, ¿ya? 6,9% realizó el pago completo y 43,6% un pago parcial, ¿ya? Estos porcentajes se incrementan entre aquellas personas que, además de manifestar que tuvieron un problema médico y que se atendieron, señalan que lo hicieron en un hospital o clínica privada, ¿ya? Ahora bien, obviamente que esto de antemano no tiene por qué ser un problema haber pagado, pero sin duda que aquí veo yo que hay un área en la cual uno podría hablar de que representa un riesgo en términos de llevar a un endeudamiento excesivo que tiene el potencial de desestabilizar el presupuesto familiar. En el ámbito de la vivienda, y estoy en el tiempo, así que voy a revisar esto y después paso a las conclusiones. Las principales carencias que se observan al interior de la clase media tienen que ver con el indicador relativo a la habitabilidad de la vivienda, es decir, personas que manifiestan que el estado de su vivienda presenta, ¿no es cierto?, problemas, ¿ya? Y obviamente esto también puede uno relacionarlo con gastos eventuales que puedan también tener un efecto sobre la tranquilidad, ¿no es cierto?, de los hogares. Te quedan un par de minutos. Sí, entonces voy a pasar al tiro a las reflexiones finales, ¿ya? Como les dije en un comienzo, claramente, si bien no hay una definición oficial para distinguir a este grupo, en realidad más que reflexiones finales son reflexiones que nos van a dar pie, ¿no es cierto?, a la conversación que vamos a tener después, pero si es que realizamos una clasificación basada en los ingresos, encontramos que efectivamente hay un grupo de la población que está al medio, ¿no es cierto?, y que tiene características en común que las diferencian de quienes están en niveles socioeconómicos menores o mayores, ¿ya? Son hogares que están mejor que los hogares pobres y vulnerables, pero que están, entre comillas, peor que los hogares de altos ingresos, ¿ya? Este grupo ha crecido en las últimas décadas hasta convertirse en el más numeroso del país, y eso explica también por qué cada vez se vuelve, ¿no es cierto?, de más interés tratar de entender qué es lo que hay detrás de este concepto de clase media, ¿ya? Y si bien es un grupo altamente heterogéneo, la verdad es que siguen teniendo bastante características interesantes que se pueden contrastar entre lo que son los niveles medios bajos y medios altos. Y por último, entonces, según los indicadores de la pobreza multidimensional, uno encuentra que los riesgos que enfrenta la clase media provienen, por un lado, de la inestabilidad en sus ingresos, producto de carencias en escolaridad y informalidad laboral, y por el otro, de posibles gastos imprevistos en ámbitos como la salud o la vivienda, ¿no es cierto? Entonces eso habla de los desafíos que existen, ¿no es cierto?, en el país para poder hacer que el progreso, ¿no es cierto?, que se ha visto en relación al crecimiento de la clase media pueda ser un progreso quizás más estable, que permita que la población de clase media viva, ¿no es cierto?, más tranquila. Y eso sería entonces la presentación.